Bien, empecemos, chicos. Bueno, hoy vamos a ver el práctico de radiación, ¿sí? Que corresponde al último mecanismo de transferencia de calor, ¿sí? Con este mecanismo terminamos de ver los tres mecanismos de transferencia de calor que existen, ¿sí? Que es la conducción en estado estacionario y transitorio, la convección, que puede ser natural y forzada, y la radiación, ¿sí? Con respecto a la radiación, vamos a tratar de hacer una similitud con respecto a la conducción y a la convección, ¿sí? Van a ver que se puede encontrar una cierta similitud, pero que hay conceptos nuevos, ¿sí? Que van a aparecer, por supuesto. Pero hay otros conceptos que sí se siguen manteniendo, ¿sí? Como ser el área de transferencia no va a cambiar. ¿Sí? El área de transferencia va a seguir siendo la misma para la convección, ¿sí? Que para la radiación. La radiación, como dijimos, es un mecanismo de transferencia de calor, ¿sí? Que a diferencia de la conducción y de la convección, ¿sí? Utiliza su poder emisivo, ¿sí? Entre dos superficies, ¿sí? Donde una superficie 1 le entrega calor por radiación a una superficie 2. ¿Sí? Dependiendo si esas superficies son superficies negras o superficies grises, que ya lo vieron al concepto en la teoría, ¿sí? La forma de calcular ese calor va a cambiar un poco. En realidad se le agrega de una con respecto a la otra. ¿Qué quiero decir con que se agrega? Cuando tenemos cuerpos negros, nosotros sabemos que la emisividad es igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando se arma el circuito equivalente, ya no se arma en función de la temperatura, sino que se arma en función de la radiosidad y del poder emisivo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver eso. Cuando tenemos dos cuerpos negros, este es el circuito equivalente, ¿sí? La radiosidad del cuerpo 1 y esta es la radiosidad del cuerpo 2. Lo que se encuentra acá, este término 1 sobre A1F12, es lo que sería la resistencia que nosotros vimos en los otros mecanismos de transferencia, ¿sí? 1 sobre el área 1 por el factor de visión F12, ¿sí? Todo eso es como una resistencia. Entonces, para poder calcular el calor entre dos cuerpos negros, ¿sí? Se lo calcula como el calor por radiación que el cuerpo 1 le emite al cuerpo 2 va a ser igual al factor de visión F12 por sigma por el área 1 por la temperatura 1 absoluta en Kelvin a la cuarta menos la temperatura 2 absoluta a la cuarta, ¿sí? Esta es la ecuación por la que se calcula, ¿sí? El calor por radiación que emite un cuerpo hacia el otro, ¿sí? Ya vamos a ver el factor de visión. Cuando no son cuerpos negros, es decir, cuando son cuerpos grises y la emisividad es menor a 1, ¿sí? El calor se lo determina. ¿No se escucha, chicos? Yo escucho bien, profe. Sí, profe, sí se escucha. Lira, fíjate bien. A ver. Lira, después tenés activado el micrófono. A ver, quizás es un problema de que no activaste algo. Bueno, Lira, cualquier cosa, me volvés a avisar si es que no se escucha, ¿sí? Quizás es un problema de conexión. Bien, sigamos, chicos. Cuerpos grises, ¿qué quiere decir un cuerpo gris? Que la emisividad ya no es igual a 1, sino que es menor a 1. Recuerden que la emisividad no puede ser mayor a la unidad, ¿sí? Y por supuesto no puede ser menor o igual a 0. Es un número entre ser mayor a 0 y menor a 1. Cuando son cuerpos grises, fíjense acá. Nosotros teníamos esto cuando eran cuerpos negros. Cuando son cuerpos grises se aumenta lo que se conoce como el poder emisivo EB.
Y al aumentarse el poder emisivo EB, estamos aumentando dos resistencias que corresponden a los cuerpos grises. ¿Sí? Y para calcular el calor por radiación que el cuerpo 1 le emite al cuerpo 2, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo en los otros mecanismos de transferencia. ¿Sí? Vamos a dividir, ¿sí?, una fuerza impulsora dividido en la resistencia. Vamos a hacer un cociente, donde la fuerza impulsora, ¿cuál va a ser? A la diferencia de las temperaturas a la cuarta. ¿Sí? Fíjense en un detalle también, que lo tienen que tener en cuenta cuando van a resolver un ejercicio. Acá yo en esta ecuación puse Q1 a 2. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, lo que se coloca, ¿sí?, es factor de división 1, 2, sigma por área 1 por temperatura 1 menos temperatura 2. Siempre es quién está emitiendo la radiación. Eso es lo que va primero. Por eso acá dice área 1 es quién está emitiendo la radiación. F1, 2, el factor de división, es lo que el cuerpo 1, lo que el cuerpo 2 ve del cuerpo 1. ¿Sí? Y en la diferencia de temperatura también va primero la temperatura del cuerpo que está emitiendo el calor por radiación. Acá sucede lo mismo, fíjense. Q1, 2 va a ser igual sigma, que es una constante que a mí, por el momento no me interesa, solamente quiero que se entienda el concepto de la fuerza impulsora. T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. ¿Sí? A diferencia del mecanismo por conducción y por convección, había un delta de T nada más. ¿Sí? Acá es la diferencia la diferencia a la cuarta de las temperaturas absolutas. ¿Sí? Siempre tiene que estar en Kelvin, eso no se olviden nunca. ¿Sí? Dividido en la resistencia, en la suma de todas las resistencias, que serían todas las que aparecen aquí. Dividido en la suma de todas las resistencias. Y esa es la manera de calcular el calor por radiación entre dos cuerpos grises. ¿Sí? Lo único que nos falta determinar es siempre el factor de visión. El factor de visión siempre va a aparecer y es un concepto muy importante. Según la teoría, por lo que ustedes vieron en la teoría, ¿cómo se definía un factor de visión? ¿Cómo se define? ¿Quién me lo puede definir al factor de visión en términos de calor de radiación? ¿Se acuerdan? Profe, sería todo el calor que emite, o sea, sería el calor 1, 2, el calor que emite 1 que recibe 2 sobre todo el calor que emite 1. Exactamente. Es el cociente entre dos calores. Sería, acá lo vamos a poner, F1, 2, es todo el calor por radiación que le llega a 2, ¿sí?, sobre el calor total. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una placa, ¿sí?, esto es una placa 1, y tengo de este lado acá una placa 2, esta placa está emitiendo un calor por radiación hacia todos lados. ¿Sí? Pero hay una pequeña parte nada más, que sería un Q1, 2, que le llega a esa placa del total que se emite. Y eso es lo que se conoce como el factor de visión. ¿Sí? El cociente entre el calor por radiación que le llega al cuerpo 2 dividido el calor total que emite hacia todas partes. ¿Sí? Ahora, ese factor de visión, como nosotros de antemano no podemos saber cuánto calor, porque justamente nosotros necesitamos saber ese calor, el calor que le llega a 2, lo determinamos en forma geométrica o a través de tablas. ¿Sí? A través de tablas o a través de reglas. ¿Cuáles son esas reglas? La de la reciprocidad, ¿sí?, la regla de la suma, la de la superposición y la de la simetría. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver ahora en los ejercicios. ¿Sí? Empecemos con los ejercicios. Ustedes ya vieron
el ejercicio número... el ejercicio número 1. ¿Sí? Vieron el factor de visión asociado a dos esferas concéntricas, ¿sí? Donde aplicaron algunas de estas reglas. ¿Sí? Veamos otro para seguir aplicando y terminar de reforzar ese concepto de factor de visión. ¿Sí? Y de paso empezamos a calcular los calores, ya sea de un cuerpo negro o de un cuerpo gris. Veamos el ejercicio número 2. Dice, considere un horno cúbico de 5 metros de lado, cuya superficie se aproximan a cuerpos negros. La base, la parte superior y las superficies laterales del horno se mantienen a las temperaturas uniformes de 800 Kelvin, 1500 y 500 Kelvin respectivamente. Entonces tenemos un horno cúbico donde tenemos las 6 caras, ¿sí? Las 4 laterales, la superior y la inferior. Vamos a ponerle el número para que nos ordenemos un poco. Le ponemos 1 a la de abajo, 2 a la de arriba y 3, 4, 5, 6 a las laterales. ¿Sí? Me dice que la base está a 800, entonces vamos a poner aquí la temperatura 1, 800 Kelvin, la temperatura 2, de la parte superior, está a 1500 Kelvin, y las caras laterales, la temperatura 3, la temperatura 4, la 5 y la 6, se encuentran a 500 Kelvin. ¿Sí? Y me pide que calcule la razón neta de la transferencia de calor por radiación entre la base y las superficies laterales, es decir, la base que es 1 hacia las superficies laterales. Yo le voy a poner L, ¿sí? Para calcular o 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Después me pide el calor entre la base y la parte superior, sería Q1, 2, y la razón neta de la transferencia de calor por radiación desde la base. ¿Sí? Es decir, desde la base, cuánto calor por radiación emite hacia todo el conjunto, hacia las laterales y hacia la superior. ¿Sí? Entonces, el calor 1, le pongo T para que sea toda la superficie, tanto la superior como las laterales. ¿Sí? Empecemos por el inciso A. Me pide que calcule el calor de la base hacia las superficies laterales. ¿Sí? Voy a borrar esto para que no me incomode. Y tenemos. ¿Qué me dice el problema? Que vamos a suponer que las superficies se aproximan a cuerpos negros. Si las superficies se aproximan a cuerpos negros, tenemos este caso, donde la emisividad es igual a 1, tenemos este circuito equivalente y tenemos esta ecuación para calcular ese calor. Entonces, para calcular el calor de la superficie 1 a las laterales, voy a utilizar ¿qué ecuación? F1 lateral por sigma por A1 por T1 a la cuarta menos T lateral a la cuarta. ¿Sí? Necesito calcular ese calor. ¿Qué vamos a hacer o qué pretendo hacer para que se entienda mejor? Voy a calcular el calor por radiación de la superficie, de la base, hacia una de las caras primero. ¿Sí? Entonces, teniendo como dato ese calor, les hago la pregunta, ¿cuál sería el calor que por radiación intercambia
la base con la superficie lateral. Si yo logro calcular el de una cara, de esta cara, ¿cuál sería? Es el calor Exactamente, obtenido el por calor 4. obtenido por 4, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, voy a calcular, voy a decir Q1, dijimos que le podemos llamar 3, o 4, o 5, o 6. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A F13 por sigma por el área 1 por T1 a la cuarta menos T3 a la cuarta. Bien. Fíjense en un detalle nada más, para que vayan haciendo una comparación con respecto a las ecuaciones que veníamos viendo. ¿Sí? Aquí tengo F12 por sigma por A1 por esto. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba el calor por convección de una superficie, ¿sí?, hacia el ambiente? Por ejemplo, ¿cuál era la ecuación o la fórmula para calcular? Calor por convección. Por ejemplo, de esta pared que yo tengo acá hacia toda la habitación. ¿Cómo calculaban ustedes? ¿No era H por A por el delta de T? H por A por el delta de T, exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, como para hacer una semejanza nada más, no quiere decir que sea igual. Fíjense cómo se sigue manteniendo una cierta estructura. Fíjense que tengo. El delta de T pasa a ser T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, en valor absoluto. El área se sigue manteniendo, ¿sí? Y este término que está acá, F12 por sigma, vendría a ser lo que es el H. ¿Sí? Algo similar, como para que no se olviden de eso y lo tengan en cuenta. ¿Sí? Eso era solamente para que hagamos una comparación. ¿Sí? Volvamos a esta parte. Entonces tenemos F13 por sigma por A1 por T1 a la cuarta menos T3 a la cuarta. Esto es T1 cuarta menos T2 a la cuarta. Esto no es T1 menos T2 a la cuarta. Eso no es. ¿Sí? Les aclaro por las dudas porque por ahí también se ven estos errores. Entonces, ¿qué necesito calcular? ¿Cuáles son los datos que conozco? Conozco sigma, ¿sí?, que es una constante. El área de transferencia de la superficie 1 también la conozco porque tengo las dimensiones. Es un cubo de 5 metros de lados. ¿Sí? Entonces tengo 5 y 5, el área 1 vale 25 metros cuadrados. T1 lo tengo y T3 también lo tengo en Kelvin. ¿Sí? Necesito calcular sí o sí el factor de visión. ¿Sí? Es parecido a esto. ¿Se acuerdan que acá siempre el problema era determinar el H? Bueno, acá es parecido, nada más que hay que determinar el factor de visión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos ese factor de visión? Lo que se hace generalmente, ustedes tienen dos maneras de poder calcular ese factor de visión. A ver, un segundito. Lo pueden hacer a través de la tabla, ¿sí? Por eso les decía que en esta segunda parte vamos a usar mucho la tabla. Lo pueden hacer a través de la tabla o usando estas reglas de la reciprocidad, de la suma, de la superposición y de la simetría. ¿Sí? Lo hagamos primero con la regla, con estas reglas, con las 4 reglas. ¿Sí? Entonces vean. ¿Qué sabemos nosotros, ¿sí?, teniendo en cuenta estas reglas del factor de visión que involucra este cubo? Nosotros sabemos que el factor de visión 1 hacia todo el cubo, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué tiene que ser igual el factor de visión? A 1 en este caso. A 1, o sea, todo lo que el cuerpo 1, ¿sí?, emite a toda la habitación, la sumatoria de todos los factores de visión tiene que ser 1. Es decir que el factor de visión
1, 1, porque sí tengo que tener en cuenta su propio, lo que esa misma superficie recibe, ¿sí? Más F1, 2, más F1, 3, más F1, 4, ¿sí? Más F1, 5, más F1, 6. Todo eso tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Para una superficie plana, F1, 1 es 0. ¿Sí? F1, 2 tiene un valor, no sabemos cuánto. F1, 3, F1, 4, F1, 5 y F1, 6 valen lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El F1 hacia todo el cubo va a ser igual a F1, 2 más 4 veces F1, 3. Y todo eso va a ser igual a 1. Eso es lo que nosotros sabemos por estas reglas. ¿Sí? ¿Podemos determinar alguno de ellos? Así como está. ¿Qué les parece? Acá tenemos que podemos combinar el uso de la tabla con el uso también de estas reglas. ¿Sí? Veamos. Determinemos el factor de división 1, 2. ¿Sí? Hagamos primero eso. ¿Cómo determinamos ese factor de división? Fíjense en la tabla 14. ¿Sí? En la tabla 14 tienen, dice factores de división, dice tabla 14.1. ¿Sí? En la tabla 14.1, yo voy a hacer acá un pequeño dibujito. Ustedes tienen esta forma. ¿Sí? Aquí tienen factor de división o F raya, dice. Mañana vamos a aprender qué quiere decir este F raya. ¿Sí? Y aquí tienen, dice que es lado menor dividido en la distancia entre los platos o distancia entre las superficies. ¿Sí? Y fíjense que tienen 8 curvas. Vamos a tratar de hacer las 8 aquí. 2, 3, 4. Después tienen otras 4 más, que las voy a hacer de otro color para que se diferencien. 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Esta es la 5, 6, 7, 8. Y tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Fíjense que me dice, por ejemplo, les voy a poner solamente acá, dice 1, 5 discos, 2, 6 cuadrados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta gráfica se utiliza cuando necesitamos determinar el factor de división de dos superficies que se encuentran enfrentadas. Dos superficies que tienen las mismas dimensiones, por supuesto. ¿Sí? Entonces, las primeras 4 corresponden a cuerpos grises normales. ¿Sí? A cuerpos, no a cuerpos grises, perdón, a cualquier, ya sea cuerpos negros o cuerpos grises. Me permite determinar cuál es el factor de división, ¿sí? Que de un cuerpo o de una superficie con respecto a la otra superficie, que se encuentran enfrentadas, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Para ser más específico, son dos superficies así. Ahora, cada curva representa un tipo de, una geometría diferente. ¿Sí? Pueden ser
cuadrados, pueden ser rectángulos, pueden ser discos, pueden ser rectángulos más alargados, ¿sí? Todo depende de lo que yo estoy analizando. Yo analizo, en este caso, determinemos el factor de visión 1, 2. Tengo base cuadrada y superficie cuadrada. Por lo tanto, yo me voy a ir a la curva número 2, la que aparece ahí. ¿Sí? Mañana vamos a ver por qué dice 2, 6. ¿Sí? Veamos la curva número 2. Lo que hacemos es entrar en el eje de las X, ¿sí? Intersectar con la curva correspondiente y leer el factor de visión acá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo que ubicar en el eje de las X el lado menor dividido en la distancia. ¿Cuál es el lado menor de un cuadrado? ¿Hay un lado menor? No. Es directamente los 5 metros. Tengo un cuadrado, entonces el lado menor va a ser 5. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia entre los platos? 5. 5. Tengo esta altura, esta distancia de 5. Por lo tanto, tengo 5 sobre 5. Acá voy a tener 1. Entonces voy a la gráfica, busco el valor de 1, lo intersecto con la gráfica, con la curva correspondiente, que en este caso es la curva número 2, que son los cuadrados. Lo intersectamos y vamos a leer en el eje de la Y el factor de visión. Y ese factor de visión es aproximadamente 0,19, 0,18. ¿Sí? No se preocupen si el número que ustedes ponen no es exacto. ¿Sí? Como es un método gráfico, algunos pueden tomar 0,18, 0,19, 0,19,5 capaz. ¿Sí? Entonces acá tenemos, yo voy a tomar 0,19 por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese 0,19 es el factor de visión 1, 2. Acá. 0,19. Entonces, ya teniendo el factor de visión 1, 2, 0,19, puedo sacar cuánto vale este factor de visión 1, 3. ¿Sí? Entonces hacemos una combinación entre la gráfica y las reglas, las 4 reglas. La reciprocidad, suma, superposición y simetría. Y teniendo esos factores de visión, ya podemos determinar cuánto vale el calor. ¿Sí? Tengo F1,3, que lo voy a sacar haciendo este cálculo que está acá. Tengo sigma, tengo el área 1, que son los 25 metros cuadrados, y tengo las diferencias de temperatura. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Preguntas? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bien. Ok, ¿qué pasa si uso la curva 3, la 4? Las otras curvas, la curva 3, curva 4, fíjate en la tabla, que son para otras superficies. La curva 3 son, no me alcanzaba acá para poner todo, pero ya que lo preguntas, dice la curva 3 o 7 son para rectángulo de dimensiones 2 por 1. ¿Sí? Ah, entonces cuadrado es solamente la 2 y la 6. Claro, la 2 y la 6 para cuadrada. La 1 y la 5 son para discos, ¿sí? Para círculos, digamos. ¿Sí? La 3 y la 7 rectángulos que tienen una dimensión de 2 por 1. ¿Sí? Por ejemplo, un rectángulo de 2 metros por 4 metros. La relación es 2 por 1. 2 veces esto, 1 vez esto. ¿Sí? Y la 4 rectángulos alargados, donde este largo es más largo todavía. Por ejemplo, que sea esto 8, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería para la curva 4. ¿Sí? Siempre tenés que fijarte a qué curva tenés que intersectar. Bien, gracias. ¿Ok? Entonces nosotros en este caso podremos usar, porque dice curva 2 y 6, podremos usar la 2 y la 6, porque ahí no entendí. Claro, lo que pasa es lo siguiente.
en la referencia te aparece a vos 2, 6, ¿sí? Tanto la 2 y la 6 son para cuadrados, pero ¿en qué situación? La curva 2, ¿sí? Son para cuerpos normales, cuerpos grises, cuerpos grises o cuerpos negros, ¿sí? La curva 6 es para refractarios, ¿sí? Creo que vieron eso también. ¿Te acuerdas que el refractario era cuando vos cubrías esas dos superficies por un refractario donde la radiación incide, rebota y se va hacia la otra superficie? ¿Te acordás de eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando hay refractarios, ¿sí? A ver, vos suponte que en este cuerpo, ¿sí? Yo te digo, vos tenés dos superficies cuadradas que están enfrentadas, ¿sí? Y te pido calcularme el factor de visión, ¿sí? Lo agarras y lo haces, te fijas que son cuadrados, te vas a esta curva y buscas el cuadrado que es 2. ¿Sí? Vas a la curva 2, haces lo mismo que hicimos recién. Y después yo te digo, ahora, supones el mismo problema que en toda la parte lateral se le agrega un refractario, ¿sí? Toda esta parte lateral. Vos lo envolvés con un refractario. ¿Qué era un refractario? ¿Se acuerdan? Era que reflejaba la energía radiante, o sea, que reflejaba toda la energía irradiante. Que refleja toda la energía que emite un cuerpo, ¿sí? Es como que rebota. Es como que en una situación normal, ¿vos qué tendrías? Que entre dos cuerpos, la radiación que emite un plano, parte se va a a la otra superficie y otra parte se empieza a dispersar, ¿sí? La superficie refractaria lo que hace es tratar de capturar, ¿sí? Gran parte de esa radiación que se quiere escapar, ¿sí? Entonces, vos le pones refractario alrededor y gran parte de esa energía incide en los refractarios y se dirige al cuerpo 2. Entonces, cuando vos tengas refractario, yo te pida cuál es el factor de visión si vos le pones un refractario. Entonces, vos te vas, en vez de la curva 2, te vas a ir a la curva 6, que es esta que está acá. Y vas a hacer lo mismo. Lado menor sobre distancia entre los platos y te vas hacia la curva 6. Y ahí vas a tener el otro factor de visión, ¿sí? Que va a ser un poco más grande seguramente. Y ese es el F raya este que aparece acá. El F raya, ¿sí? Lógicamente, si vos pones un refractario envolviendo, ¿sí? La otra superficie va a recibir más radiación, ¿sí? ¿Y eso en qué se refleja? En el factor de visión. Fíjate que acá vos tenés un factor de visión de 0,19 y si vos le pones un refractario, ese factor de visión va a aumentar. Si aumenta el factor de visión, quiere decir que hay más radiación que le llega a esa superficie. Y eso se ve reflejado acá. De todas maneras, ya vamos a ver un ejercicio de eso. ¿Sí? Todavía no quería llegar, pero ya que lo preguntas, aprovecho y lo vemos así. Perfecto, ¿Sí? profe, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? el F11 es 0 solamente porque nos dice que consideramos que es un cuerpo negro las caras, o sea que absorbe todo, si no, no sería necesariamente 1. Si una de las caras fuera refractaria, por ejemplo. Este que está acá, el F11. Sí, ¿Qué quiere decir F11? el calor que emite 1 lo recibe 1 sobre el calor total. Claro, exactamente. ¿Sí? Vos tenés supone que sea cuadrado. F11 es el calor por radiación que emite 1, le llega a 1 sobre el calor total. ¿Sí? Ahora, en una superficie plana, ¿hay alguna posibilidad de que el calor que emita esto le llegue a su misma superficie, le llegue a ella misma? Pero si tengo un cuadrado y tengo una de las paredes refractarias, o sea, alguna de las ondas, depende el ángulo con el que salga, puede volver a 1, digamos.
No, es que no tenés en cuenta la vuelta. Vos tenés en cuenta la ida nada más. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ¿en qué casos, le hago la pregunta a todos, en qué casos el F11 no vale 0? Cuando la superficie no es plana. Cuando Cuando tengo dos caras, Claro, cuando vos tenés esta superficie, ¿sí? ¿Qué sucede? A ver, vos tenés, vamos a borrar esto. Cuando la superficie es plana, toda la radiación va hacia arriba o va hacia los alrededores. Cuando tenés una superficie cóncava, ¿sí? Hay alguna radiación que se va para afuera y hay otra radiación que incide en ella misma. ¿Sí? Entonces ahí en ese caso el factor de visión no es 0. ¿Sí? claro, yo pensaba que sí contaba la vuelta, por eso preguntaba. No, está bien tu pregunta, está bien la pregunta, está bien hecha, Belén. ¿Sí? No se cuenta la vuelta, solamente la ida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, seguimos. Entonces, el calor 1 lo calculamos, ya dijimos cómo. ¿Sí? El B, ¿qué me pide? La razón neta de la transferencia de calor por radiación entre la base, entre 1 y 2. Vuelvo a hacer lo mismo. Q1, 2 va a ser igual a F1, 2 por sigma por el área 1 por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. ¿Sí? ¿Cuánto vale la temperatura? 1 vale 800 y 2 vale 500. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con este calor? Q1, 2. ¿Cómo les va a dar en cuanto a signo? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Acá le va a dar negativo. Y el calor 1 hacia las superficies laterales, ¿cómo era? El signo. Un 800. Sí, es positivo. Acá es positivo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el signo positivo y negativo? Eso es lo mismo que veníamos viendo en los otros mecanismos de transferencia. Si entra o sale el calor, va, se entrega o cede. Que entrega CD o Que absorbe. ¿Sí? Cuando era positivo, ¿sí? Nosotros decíamos que el signo del calor era hacia afuera. ¿Sí? Cuando el calor es negativo, quiere decir que en lugar de emitir radiación, recibe radiación. ¿Sí? En este caso, del cuerpo 1 a las superficies laterales, de la superficie 1 a las superficies laterales, la superficie 1 tiene mayor temperatura que las laterales. Por lo tanto, la superficie 1 emite calor por radiación hacia todas las laterales. La superficie 1 con respecto a la 2, ¿qué sucede? La 1 tiene una temperatura de 800 y la 2 una temperatura más grande. Es decir, que este resultado me está indicando que en lugar de que el cuerpo 1 le emite radiación al 2, en realidad es el cuerpo 2 quien le emite radiación al cuerpo 1. ¿Sí? Eso quiere decir el signo este negativo, que está acá. Ahora, si yo quiero calcular en el inciso C, dice la razón neta de la transferencia de calor por radiación desde la base. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué tendría que calcular? La transferencia de calor desde la base hacia todo el recinto. ¿Qué tendría que hacer? Sería el Q1 hacia todo el cubo. El Q neto. El Q neto. ¿Y cuál sería el Q neto? La resta. En realidad sería la suma, ¿sí? Sería el calor 1, 2 más el calor 1 a las caras laterales, ¿sí? La suma algebraica. Pero como 1, 2 es negativo, ¿sí? Lo tengo que restar acá. ¿Sí? Y ahí me va a dar
un calor 1, ya sea positivo o negativo. ¿Qué sucede? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué sucede si este calor me da negativo? ¿Qué les parece? Que la cara 1 recibe calor de las caras. Que la superficie 1 Superficie 1 recibe calor de las caras. de todas las caras me están hablando, del cubo. Claro. Sí. Este calor cubo 1C indica que esta superficie está recibiendo más calor del que cede. ¿Sí? Porque fíjense, entre 1 y las laterales es positivo, pero entre 1 y la cara superior es negativo. ¿Sí? Si yo hago la sumatoria de eso y me queda negativo, quiere decir que en total estoy recibiendo más calor por radiación que la que estoy entregando. ¿Sí? Y si da positivo, por supuesto, es al revés. ¿Sí? El cuerpo, en la superficie 1, en total, está emitiendo más radiación de la que recibe. Recuerden que todo esto es un recinto cerrado, ¿sí? Donde tengo 6 caras que están constantemente intercambiando calor. ¿Sí? No sé si se entendió, chicos, ese concepto. Si es negativo, recibe más calor del que está entregando en total, estamos hablando, ¿sí? De toda la sumatoria de los calores. ¿Se entendió, chicos, eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Les dejo para que ustedes hagan los cálculos numéricos, ¿sí? Y avanzamos con otros ejercicios. El ejercicio 3 lo hicieron en la teoría, ¿sí? El 3 y el 4, ¿sí? El del ladrillo. Perdón, lo dejó planteado el ingeniero. ¿Sí? Vamos al problema número 5. ¿Sí? Vamos a plantear el 5. El problema número 5 dice, un caño horizontal de acero de 2 pulgadas de diámetro nominal, tengo una cañería de acero, tiene un diámetro nominal de 2 pulgadas. Escala 40 transporta vapor condensándose a 130 grados centígrados. Esto es vapor a 130 grados centígrados. ¿Cuál es la pérdida calórica por metro de caño? ¿Qué porcentaje de esta pérdida tiene lugar por radiación? ¿Y cuáles son los coeficientes HR y HC más HR? Bien. Entonces, a mí me está pidiendo cuánto vale el calor, la pérdida calórica por metro de caño. O sea, un Q por L. ¿Cuánto vale esto? ¿Sí? Por metro. ¿Sí? Por un metro. A partir de ahora, siempre que a ustedes les pregunten cuánto vale el calor o cuál es el calor total, tienen que tener en cuenta todos los mecanismos de transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a determinar acá, me está preguntando. Me dice que en esta cañería circula un vapor a 130 grados que se está condensando por el interior. ¿Sí? ¿Cuánto calor pierde por metro de cañería? Es decir, esta superficie que yo tengo acá está perdiendo un calor. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese calor? Me pregunto. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar
cuántos mecanismos de transferencia de calor ocurren, ¿sí?, en esa superficie de la cañería. Entonces, y vamos a determinar, en el ejercicio me pide cuánto vale el coeficiente por convección y el coeficiente por radiación. Veamos. Hagamos el circuito equivalente, así como hacíamos para el intercambiador de calor, haciendo el corte transversal, ¿sí? Lo hagamos desde adentro, desde la parte interna hacia afuera. ¿Cómo lo dibujábamos a ese circuito equivalente? Nosotros tenemos una temperatura interna, ¿sí?, una temperatura T de vapor. ¿Cuál es el mecanismo de transferencia, ¿sí?, que hay desde el centro hasta la pared interna de la cañería? Convección. Convección. 1 sobre HI por el área interna. Tengo la temperatura de la pared interna. ¿Qué mecanismo hay ahí? Entre la pared interna y la pared externa. Conducción. Conducción. El espesor sobre K por el área media logarítmica. Tengo la temperatura de la pared externa. Y en la pared externa, hacia toda la superficie, hacia todo el ambiente, ¿sí?, ¿qué mecanismo de transferencia de calor hay? ¿Cuántos mecanismos tenemos? Convección y radiación. Convección y radiación, exactamente. ¿Y cómo están esos mecanismos de transferencia de calor? ¿En serie, en paralelo? En paralelo. Entonces yo tengo acá un mecanismo y acá otro mecanismo. Esto sería 1 sobre H de convección por el área externa, 1 sobre H de radiación por el área externa, y esto es la temperatura infinito o temperatura ambiente. Bien, este es un circuito equivalente. ¿Sí? Este es un circuito equivalente. Cuando ustedes tengan 2 o más mecanismos de transferencia de calor y cuando en ellos esté incluido la radiación, tienen que hacer 2 circuitos equivalentes. ¿Cuáles son esos 2 circuitos equivalentes? Uno es este, ¿sí? ¿Y cuál sería el otro circuito que tienen que hacer? ¿Qué les parece? Si es cuerpo negro o cuerpo gris. Circuito de cuerpos negros o cuerpos grises, ¿sí? En el ejercicio yo tengo temperatura, fíjense, dice la temperatura exterior es de 20 grados centígrados y la emisividad del caño es el 80. Como tenemos emisividad, entonces tenemos cuerpos gris. Y si tenemos cuerpos gris, ¿cuál es la situación? Esta que tenemos acá, ¿sí? Entonces, necesariamente, si tengo convección, ¿sí?, y tengo radiación, tengo que hacer este circuito equivalente y también este circuito equivalente que tengo acá, ¿sí? No lo voy a hacer nuevamente a este circuito, ¿sí?, para que no me ocupe lugar, pero esto es lo que tenemos que hacer, que tenemos acá. ¿Quién es uno? Uno es la cañería. Lo voy a poner acá. Uno es la cañería. ¿Y quién es 2? ¿Quién les parece que es 2? ¿Qué vieron en la teoría? ¿Se acuerdan? ¿A qué le llamaban 2? Generalmente siempre lo que se dice el cuerpo 2, ¿sí?, uno siempre les coloca en el ejercicio o cuando ustedes vayan a alguna bibliografía, ¿sí?, siempre se dice, por ejemplo, una cañería
se encuentra inmersa en una habitación de grandes dimensiones, por ejemplo. ¿Sí? Eso es para que ustedes tengan en cuenta con respecto a las áreas, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es esa simplificación que se hace. ¿Sí? 2 es el ambiente exterior. ¿Sí? Una pieza, una habitación que se encuentra afuera, una habitación, perdón, ¿sí? Donde se encuentra esta cañería inmersa. ¿Sí? Eso es 2, un ambiente exterior, ¿sí? Una habitación, no importa las dimensiones que tenga, importa en el sentido, no importa la geometría, eso es lo que quería llegar. ¿Sí? Importa que haya una gran diferencia entre el área 1, ¿sí? Que es mucho menor que el área 2. Bien. Ahora, veamos cómo analizamos esta situación. Tenemos la cañería y necesitamos calcular el calor total. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo determinamos nosotros el calor total teniendo en cuenta este circuito equivalente? ¿Se acuerdan que era? ¿Cómo se calculaba el calor? Era igual a qué? A mi fuerza impulsora, que en este caso va a ser TB menos T infinito, dividido en la sumatoria de todas estas resistencias. 1 sobre HI A interna más el espesor sobre K por el área media logarítmica más la resistencia equivalente de estas dos. Más una resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta resistencia equivalente? La resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula una resistencia equivalente en paralelo, chicos? ¿Se acuerdan? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre cada resistencia. Exactamente, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria también de las inversas de esta resistencia, que sería 1 sobre H de convección por el área externa. Perdón, chicos, que justo pasa el... Ahí está. Perdón, chicos, pero siempre a esta hora pasa el chatarrero. Bueno, no quería que salgan el video. Sigamos. Resistencia equivalente. 1 sobre resistencia equivalente da la sumatoria, ¿sí?, de la inversa de la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué les parece? Esto es lo mismo que decir qué cosa. Área externa, factor común de HC más HR. Algo más fácil, fíjate cómo está puesto acá. 1 sobre HC por AE. Esto es lo mismo que decir HC por AE más HR por AE. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, ¿sí? Entonces me queda 1 sobre esto igual a HC por AE. Y esto puedo sacar factor común. Área externa, HC más HR. ¿Sí? Entonces, la resistencia equivalente, ¿a qué va a ser igual? Si hacemos la conversión, digamos.
1 sobre L equivalente es igual a HE por HC más HL. Entonces, ¿a qué se le da igual la resistencia equivalente? A 1 sobre AE por HC más HL. Exactamente, 1 sobre AE por HC más HL. Bien, y eso lo pongo acá. 1 sobre AE HC más HL. ¿Sí? Voy a borrar esto para que no me ocupe lugar. Ahora veamos, ¿qué sucede? Podemos hacer alguna simplificación en esta determinación. ¿Qué pasa con un vapor que se está condensando? ¿Qué pasa con el valor de H? Es muy grande. Es muy grande la resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia por conducción? Es muy grande. También es muy chica la resistencia, ¿sí? Tenemos un K muy grande, un espesor chico, porque tenemos los datos, esto se Sí, desprecia. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar esto? Fíjense, lo pasamos, esto está dividiendo, pasa al numerador como AE por HC más HL por TB menos T infinito. ¿Sí? Si esto lo acomodamos un poco más, ¿cómo me quedaría? AE por HC por TB menos T infinito más AE por HL por TB menos T infinito. ¿Y qué son estos calores? De convección ¿Sí? y radiación sería. Este sería uno de radiación. Fíjense que es la primera vez que le aparece esto. ¿Sí? Entonces, para calcular el calor por radiación, fíjense que nos apareció otra cosa. Ustedes saben que para calcular el calor por radiación, ¿sí? Conociendo la emisividad, conociendo el poder emisivo, lo calculan de esta manera. Si tienen cuerpos negros o cuerpos grises. Pero también lo pueden calcular de esta manera, que tienen así. Área externa por el H de radiación por TB menos T infinito. Este TB y T infinito, ¿sí? Es un delta de T normal, no es un delta, un T a la cuarta, así como vieron acá. ¿Sí? Esto tiene la misma forma que tiene el calor por convección. Pero, ¿qué sucede en nuestro caso? Nosotros podemos, ¿vimos alguna manera de calcular el H de radiación? Con correlaciones, con ecuaciones, con fórmulas, con tablas. ¿Sabemos calcular ese HL? No. No. Lo que no quiere decir que no exista. Este calor por radiación yo lo puedo determinar de forma parecida al calor por convección. Pero como no vimos nada de eso, ¿sí? No sabemos cómo determinar un HL. ¿Sí? Por eso no lo usamos nosotros. Pero se puede determinar de esa manera. ¿Sí? Ahora, tenemos estos calores. Este sería el calor por convección más el calor por radiación. Pregunta. ¿Puedo determinar este calor que tengo acá? El valor de este calor por radiación. Sí. ¿Cómo lo vamos? Con la ecuación de Q1, 2 para cuerpos grises. Exactamente, con esto que tengo acá. ¿Sí? Tengo sigma, tengo la temperatura de la superficie que vale la temperatura del vapor. ¿Sí? Tengo la temperatura 2, que sería la temperatura del ambiente, que es 25 grados centígrados. O 20 grados, creo. A ver. 20 grados, perdón. ¿Sí? Sobre la sumatoria de las resistencias.
1 menos E1. Lo tengo a E1 porque me dice que la emisividad de esta cañería vale 0,80. Esto es 1. Tengo el área 1. ¿Cuánto vale el área 1? Les pregunto. ¿Cuánto vale el área 1? El área transversal del diámetro interno. Área 1. Fíjate que es... ¿quién era 1? El área de transferencia de la cañería. Yo estoy determinando, fíjate. ¿Dónde está? Tenemos esta cañería, ¿sí?, que está perdiendo calor por radiación hacia el ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el área de transferencia de esa cañería? Pi por D y por L. Pi por D por L. Pi por D, ¿qué D? Externo. Sería de externo. El externo. El externo, diámetro externo por longitud, ¿sí? Es toda la envolvente de la cañería. Yo tengo esta cañería, tengo toda la envolvente, ¿sí? Se mantiene el concepto de área de transferencia. ¿Se acuerdan? Si ustedes quieren calcular el calor por convección, ¿sí?, fíjense que es área externa por H por el delta de T. ¿Quién es el área externa? Siempre dijimos que era el área de transferencia o el área del envolvente. Lo mismo sucede con la radiación. Es lo que le había dicho al comienzo. El concepto de área de transferencia, pi por D por L. ¿Sí? Ya lo tengo acá. ¿Cuánto vale? Bueno, acá tengo área 1. ¿Cuánto vale el factor de visión F1,2? ¿Cuánto vale el calor que emite 1 y que le llega sobre el calor total? ¿Cuánto vale ese factor de visión? 1. 1, porque todo el calor que emite la superficie de la cañería le llega a 2. ¿Sí? Todo el calor. Entonces, esto vale 1. ¿Qué hacemos con este término que está acá? Hacemos una relación del área 1 sobre el área 2. Exactamente. Exactamente. Se los vuelvo a hacer para que, porque por ahí también veo algunos errores, o vemos, perdón, con los otros docentes, algunos errores que tienen, sobre todo también en el final, ¿sí? De acá vamos a pasar acá. ¿Qué hacemos? Q1, 2 es igual a ¿qué? A sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta dividido en, sacamos factor común. ¿Qué cosa sacamos factor común? 1 sobre A1. A1, exactamente. Entonces hacemos 1 menos E1 sobre E1 más 1 sobre F1,2 más, y acá viene el tema, A1 sobre A2 por 1 menos E2 sobre E2. A1 sobre A2 es pequeño, ¿sí? El cociente se hace muy chiquito, por lo tanto, esto se hace despreciable, ¿sí? ¿Cuál es el error más común que ponen? Directamente de esto, agarran y dicen 1 menos E2 sobre A2 por E2. Como A2 es muy grande, entonces este término se hace despreciable. Ahí donde están, ¿sí?, lo desprecian, ¿sí? Y no es así. Ustedes están comparando áreas, no están comparando estos dos cocientes que tienen acá, ¿sí? Porque acá no saben qué valores les pueden dar, acá como está, ¿sí? Pero sí saben, ¿sí?, cuando tienen un área muy grande, o los casos, como en este caso, tienen una cañería, ¿sí?, que tiene una determinada dimensión y está en una habitación de grandes dimensiones. Ahí sí ustedes pueden decir que este término es aproximadamente 0, por eso lo cancelan.
Acá no lo cancelen, acá así como está. No pongan, porque A2 es grande, entonces este término es 0, no. ¿Sí? Hagan todo este pasaje y acá cancelen esto. Y de ahí comienzan a trabajar un poco más. ¿Sí? Y calculan ese calor. Entonces, para calcular el calor por radiación tengo todos los datos. Tengo sigma, tengo la temperatura, tengo el área y tengo la emisividad. El factor de emisión 1, 2, dijimos que vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, lo puedo determinar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, va muy bien. Bien. Ahora vamos a ver qué nos pide el problema. Exactamente. La pérdida calórica por metro de cambio. ¿Cómo hacemos? A ver, esto lo voy a borrar. Nosotros habíamos dicho que la ecuación final que nos quedaba era Q igual al área externa por el H de convección por la temperatura del vapor menos la temperatura infinito más el área externa por el H de radiación por T de vapor menos T infinito. El problema me pide calcular cuál es el calor total. Entonces, ¿qué hacemos? Es calor por convección más calor por radiación. El calor por radiación, dijimos que lo podemos determinar de esta manera. ¿Sí? Listo, resuelto eso. El calor por convección, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo se calcula? A ver, recordemos un poquito. Calculamos la T media y después vemos las propiedades del número de Reynolds. Calculamos la T media. ¿Qué les parece? ¿Era la T media? La temperatura de film. La temperatura de film, exactamente. Ya se están olvidando, ¿no? ¿Se acuerdan? Temperatura de film, que es igual a qué? Temperatura de pared, que en este caso sería la temperatura del vapor, más la temperatura infinito sobre 2. Y vuelven a hacer lo mismo que venían haciendo. Con la temperatura de film sacan las propiedades, ¿sí? Con las propiedades sacan el número de Grashof, el número de Prandtl, para sacar el número de Rayleigh, buscan la correlación y sacan el H. Y con el H y el área y la temperatura sacan el calor total por convección. Calor de convección más calor por radiación me da el valor de Q. ¿Sí? Tienen que practicar un poquito más, chicos. O recordar, perdón. Ya lo practicaron para el evaluativo. ¿Qué más nos pide el problema? Nos dice determinar, dice, ¿qué porcentaje de esta pérdida tiene lugar por radiación? ¿Cómo hacemos el porcentaje por radiación? ¿Cómo calcularían un porcentaje por radiación? Q radiación sobre Q total. Q de radiación sobre el Q total por 100, por supuesto, ¿sí? Porcentaje. ¿Y cuáles son los coeficientes? HR y HC más HL. HC ya lo tienen. ¿Y HL cómo lo calculan? ¿Qué les parece? Este coeficiente que está acá. Igual ese segundo término con el calor por radiación que había obtenido y de ahí calculo el HL. Exactamente. Esto lo igualo con igual al calor que obtuve de acá. 1, 2. Como ya tengo ese calor, tengo el área y tengo el delta de T, despejo y saco el coeficiente por radiación. ¿Sí? Les repito, el coeficiente por radiación no lo podemos determinar a través de correlación o de ecuaciones. ¿Sí? La única manera de determinarlo es de esta forma. ¿Sí? Porque lo más fácil para nosotros, antes de hacer todo esto, ¿qué sería? Q por radiación es igual al área por el H por delta de T. ¿Sí? Buscamos correlaciones, calculamos el HL y nos olvidamos de esto. Pero no conocemos
No sabemos cómo calcular ese HL, por eso tenemos que hacer todo esto. ¿Sí? ¿Bien, chicos? Sí, profe. Bien, a ver, esperen un segundito. Voy a cortar esta grabación para que no se haga tan largo el video.